El frasco de Mariotte consiste en un recipiente lleno de líquido hasta una altura h minúscula. Este recipiente está cerrado mediante un tapón atravesado por un tubo abierto por ambos extremos, cuyo extremo inferior A está sumergido en el líquido contenido en el frasco. Este líquido sale del frasco por un orificio B practicado en la pared lateral del recipiente, de modo que la altura entre el extremo inferior del tubo A y el orificio de salida B es H mayúscula. Supongamos primeramente que el orificio de salida B está cerrado. Al comenzar la salida del líquido por el orificio B, el volumen del aire contenido en la parte superior del frasco aumenta, disminuyendo por consiguiente su presión. Como dicha presión es menor que la atmosférica, el líquido desciende más rápidamente por el interior del tubo, pues este comunica directamente con la atmósfera. Al llegar el nivel del líquido en el tubo al extremo inferior A, el aire que penetra en dicho tubo asciende en burbujas a través del líquido del frasco, alojándose en la parte superior del mismo. En la siguiente imagen puede observarse el tapón que cierra el frasco, así como el tubo abierto por ambos extremos que lo atraviesa. Conforme se va vaciando el frasco, en el extremo inferior del tubo la presión es la atmosférica, ya que, como se aprecia en la imagen, está entrando aire por el tubo a medida que sale líquido por el orificio de la pared lateral. El aire que entra en el líquido es el que origina las burbujas que salen del extremo inferior del tubo. Recordemos que la presión en el extremo inferior del tubo y en el orificio de salida del frasco es la presión atmosférica. Si se aplica la ecuación de Bernoulli a los dos puntos A y B, se obtiene que la velocidad de salida del líquido por el orificio B es constante, ya que depende de la distancia entre A y B, es decir, de la altura h mayúscula, que es constante. Esta velocidad será constante siempre que el nivel del líquido en el frasco esté por encima del extremo inferior del tubo A. El gasto o volumen de líquido que sale por el orificio B por unidad de tiempo es proporcional a la velocidad, por lo que también resulta ser constante. Cuando el nivel del líquido esté por debajo del extremo inferior del tubo, la velocidad de salida dejará de ser constante, ya que, de acuerdo con la ley de Torricelli, ahora la velocidad de salida es función de la distancia entre la altura de la superficie libre del líquido, altura que va disminuyendo, y la posición del orificio de salida. Veamos con más detalle el proceso de vaciado para el caso del frasco de Mariotte y cómo es posible obtener una velocidad de vaciado y por tanto un gasto constantes. La velocidad de salida permanece constante y es función de la altura h mayúscula, siempre que el nivel del líquido esté por encima del extremo inferior del tubo. Pueden observarse las burbujas de aire que salen del extremo inferior del tubo. La flecha roja señala el alcance de la vena líquida, que permanece constante hasta el momento en el que la superficie libre del líquido, dentro del frasco, queda por debajo del extremo inferior del tubo. A partir de este momento, la velocidad de salida disminuye a medida que lo hace la altura h minúscula y por tanto también disminuye el alcance, como se puede observar claramente en la imagen. Podemos observar el vaciado del depósito si se quita el tapón y el tubo. En este caso, según la ley de Torricelli, la velocidad de salida disminuye conforme baja la superficie libre del líquido en el frasco y por tanto también disminuye el alcance.
Consideremos de nuevo el vaciado del frasco de Mariotte. Se ha incluido en la parte superior derecha un detalle del extremo inferior del tubo dentro del frasco, para que se observe mejor el fenómeno. Puede verse como el alcance y por tanto la velocidad de salida del líquido por el orificio es constante hasta que el nivel de líquido queda por debajo del extremo inferior del tubo. A partir de ese momento, el vaciado sigue la ley de Torricelli.